¿Activaste lo de Facebook? Ahora. Bueno, buenas noches para todos, que el Señor les bendiga. En 10 minutitos vamos a estar comenzando nuestra transmisión por Facebook, así que aprovechen para hacer sus cositas antes de comenzar, porque a las 20 horas de hora Chile vamos a estar comenzando, ¿ya? Estamos admitiendo a la gente por Zoom, mientras puedes alistarte, buscar tus apuntes, prepararte para poder recibir la enseñanza del Seminario de la Plomada. Isabel Contreras, Ruby Velasco, me dijeron que sí. Isabel Contreras ya está. Diana Castilla Ortega. Sí. Matías Nicolás Luna Reyes. Había un Nicolás. La Ruby ya está, ¿no? Sí. Ya. Matías, dijiste. Es un Nicolás. Nicolás Luna Reyes. Elsa Patricia. O Matías Reyes. Matías Lunas Reyes. Matías Nicolás Lunas Reyes. Ya. Elsa Patricia. Elsa Patricia, listo. Ale, estate atenta a comentarios de Facebook, porfa, también. Está con el Johnny, está bien. Elsa Patricia, está bien. Sí, ya está. Nelly Bedoya. Buenísimo, ya. Estamos saliendo también en vivo en este momento por el perfil de Facebook de Waiwan Viña del Mar, perdón, y también por Escuela de Consejería Jucún Viña del Mar. Gabriel Muñoz, Lorena López, ¿estuvieron ayer estas personas? Bien. Gabriel Muñoz. Estamos esperando que puedan ingresar las personas por Zoom, por eso nos estamos tomando un tiempito. ¿Nombraste alguna Nelly? ¿Nelly Bedoya? Sí. Ya está entonces. Qué bueno verte, Euge. Qué bueno. Andrés Rojas, también estuvo él ayer. Andrés Rojas. Se fue. Miguelón. Miguel Orden. ¿Pero en dónde? ¿En Facebook? ¿Tú tienes? No. Andrés, tengo Andrés Romero. Andrés Rojas. Ahí está. Tendría que ponerte los audífonos. ¿Puedo prestar los audífonos? Ahí se conectó tu hermano. Patricia Ricci. Susana Arriaga, Patricia Ricci. Ya está, Patricia. Sí, ya está. Susana Arriaga. Pero no, que Tapia debe ser la Susana Arriaga, ¿notaste La ahí? pongo atrás. Sí. Susana Arriaga. No la tengo yo. ¿La tienes tú? No la tengo yo. Hay una persona aquí. Gabriel Muñoz, voy a silenciarte. ¿Qué tiene que buscar? Susana Arriaga. Bien, en 5 minutos vamos a comenzar, así que ya casi estamos listos. Empieza a transmitir en Instagram, Ale.
Jesús María Navarro Dita. Listo. O en 3 minutos más, en 57, porque Instagram tenemos 1 hora. Jesús María Navarro Dita. Listo. Ah, perdóname. Aquel que me dio la vida, que no deja hacia libertad. Oye, hoy tienes 2 horas y media, así que tú dale nomás, si no se corre. ¿A qué hora termina, bebé? ¿A qué hora termina? ¿9:15? ¿Quieres empezar y yo me paso para allá? Madeline. Madeline Ramos. En el sentido de que, Madeline Ramos. de que ya tenga el control desde Ya, antes de empezar, porque quedan 3 minutos. ya. Sergio, bueno, mirá, vamos a hacerlo ahora. Salomón. Sergio, sí, Salomó Asenjo. Y yo lo tengo. Salomón. Es quien yo por eso. Ya, entonces aquí, ¿Es el historiador? El tipo sabe caleta. hacer anfitrión, ¿En qué te quedaste, Diony? ¿Lo engaño y paso proteja? cambiar de anfitrión. Ya. Bueno, que el Señor les bendiga, ¿eh? Aquí los dejo con Dionisio. Vamos a estar partiendo, ¿ya? Así que manito arriba, si están listos. ¿Ya? Por aquí. Perfecto. 2 minutos partimos. Tú estás hoy segundo. No, es alguien que tiene el micrófono abierto. Están todos los micrófonos abiertos, creo. Hola, buenas noches. Dios les bendiga. ¿Me escuchan? ¿Sí? Mira, la mayoría de personas me está escuchando, así que es posible que los que no me escuchen es porque está bloqueado su sonido.
Bueno, en honor al tiempo, son las 8 en punto. Que el Señor les bendiga. ¿Qué les parece si oramos y presentamos este tiempo delante del Señor? Amén. Padre, queremos darte gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu bondad que tú nos permites estar en esta noche, en este lugar, el poder compartir desde diferentes países, con diferentes amigos, personas que estamos conociendo y que seguramente de aquí también nacerá y surgirán nuevas amistades, nuevos relacionamientos. Oramos para que en esta noche tú te glorifiques, que nosotros podamos ver tu gloria y que nosotros podamos también escucharte hablar a través de las cosas que tú tienes para decir en este tiempo. Toma autoridad de las redes, de las conexiones, que cada una de las personas que pueda estar teniendo una dificultad con alguno de los sistemas, tú intervengas y podamos todos disfrutar bien de este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ayer terminábamos hablando un poco acerca de la visión de Amós. ¿Se acuerdan del pasaje de Amós capítulo 7, del versículo 7 al 9? Que les dije que lo tuvieran muy presente porque hace parte del fundamento de este seminario que estamos viendo, ¿ya? Y hoy vamos a empezar a hablar del engaño y los falsos profetas, ¿ya? Pueden poner ahí como título engaño y falsos profetas. Recuerdan que ayer concluíamos también hablando un poco acerca de cómo el pueblo se había corrompido y parte de esta corrupción estaba en medio del pueblo profético, ¿ya? Y cómo Dios se había inquietado, se había molestado un poco porque la voz profética representa el cuidado y la protección para el pueblo. Entonces quiero que vayamos a un pasaje muy conocido, ya lo hemos leído, Jeremías 17, versículos 9 y 10. Jeremías 17, versículos 9 y 10, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Ya? Nos vamos a encontrar con diferentes tipos de falsos profetas, nos vamos a encontrar también con lo que es el engaño y vamos a tratar de personalizar un poco más lo que es el mensaje de los falsos profetas. Yo creo que muchas veces los relacionamos a estos profetas que se levantan dentro de la iglesia, que de una u otra manera se levantan y emiten un mensaje que no es de Dios, pero algo que vamos a ver es que cuando hablamos de falsos profetas, también hablamos de figuras que representan una autoridad sobre tu vida y emitieron un mensaje que afectó o dañó tu identidad, ¿ya? No solo vamos a hablar del rol profético a través de la iglesia, sino de aquellas personas que ejercen una autoridad sobre tu vida, pero también cómo nuestro propio corazón nos puede llevar a este engaño a causa de las mentiras que nosotros hemos aceptado en nuestra vida. Muchas veces, muchos de los mensajes recibidos en nuestra infancia formaron falsos sistemas de creencia en nosotros. Más adelante vamos a profundizar un poco más en ese tema. Pero muchos de estos falsos sistemas de creencia nos llevan a tener una cosmovisión errada acerca de nosotros mismos. Y por eso ayer hablábamos de la importancia de reconciliarnos con nosotros mismos, de tener un tiempo de reconciliación no solo con Dios, sino también con el perdón propio, la aceptación del perdón. ¿Bien? Y quiero que pasemos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a estar leyendo Ezequiel, capítulo 13. ¿Ya? Ezequiel, capítulo 13. Ustedes pongan la cita desde el 1 al 10, ¿ya? Pero por tiempo vamos a resaltar solo unos versículos. Vamos a resaltar del 1 al 3 y después vamos a resaltar otros versículos más que voy a mencionar, ¿ya? Pero pongan ahí Ezequiel 13 del 1 al 10. Dice, vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu
y nada han visto. Muchas veces por un impulso emocional disfrazamos un poco lo que es el sentir de parte del Señor. Esto que Dios está poniendo en nuestros corazones, esto que Dios está poniendo en nuestro espíritu. Y muchas veces para disfrazar un poco que viene de parte del Señor, utilizamos términos como yo tengo un sentir, siento de parte del Señor. Pero muchas veces podemos estar hablando desde nuestro propio corazón. Y lo que la palabra nos está diciendo es que cuando tú hablas de tu propio corazón, tú estás actuando como un profeta insensato que anda en pos de su propio espíritu. Y quiero compartirles una pequeña anécdota para introducir esta temática. Hace algunos años estuvimos compartiendo, bueno, había un equipo compartiendo en una iglesia, no voy a utilizar nombres, no, pero se levantó un profeta, una profeta. Esta mujer pasó hasta el altar, el equipo estaba en el altar y uno de los chicos tuvo un pequeño inconveniente y a causa de ese inconveniente los demás chicos se rieron, ¿no?, en el altar. Era una iglesia bastante tradicional, no tengo nada en contra de las iglesias tradicionales, me gustan, pero parece ser que el que se hayan sonreído en el altar produjo algo en el corazón de la profeta. Esta mujer se levantó, fue hasta el altar y en ese momento ella hizo una declaración. Y en la declaración que ella estaba haciendo, ella decía, conocimiento tienen, mas no la presencia de Dios. Este equipo iba a estar ahí compartiendo un seminario durante 2 semanas. Te podrás imaginar después que la profeta hizo esta manifestación respecto al equipo, te podrás imaginar cuánta gente asistió al seminario. Honestamente fue prácticamente un fracaso, aunque la palabra de Dios no vuelve vacía. Pero después de un año, una persona fue a compartir a esta iglesia de este equipo y Dios lo usó poderosamente y la profeta se acercó para pedirle perdón. Ella le dijo, yo quiero pedirte perdón porque hace un año cuando ustedes vinieron, yo vi que ustedes se rieron en el altar del Señor y les faltaron el respeto al Señor. Y yo profeticé de mi propio corazón. Así que este hombre le dijo, ok, yo te perdono, pero tu ofensa y tu desacreditación fue pública. Por ende, tu perdón debería ser público para poder restituir. Y en ese momento ella le dijo, no, públicamente no, porque yo soy la profeta de la iglesia. Si no, ¿cuándo más me van a creer? Entonces quería utilizar esta pequeña historia, porque muchas veces queremos mostrar una espiritualidad frente a las personas, pero ¿de qué me sirve tener la aprobación de los hombres si no tengo la aprobación de Dios? Muchas veces buscamos la aprobación del pueblo, pero no buscamos la aprobación de Dios. Muchas veces por los problemas de aceptación y de identidad que tenemos, buscamos la aprobación de la gente, buscamos la aceptación de las personas, pero en realidad no buscamos esta aceptación en quien verdaderamente la tendríamos que tener. El versículo 6 del mismo capítulo dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Y esto es algo muy común que estamos viendo en diferentes corrientes de iglesia. Yo quiero que sepan que yo no estoy aquí para juzgar la iglesia. Estoy hablando de algunos errores que a veces cometemos y que la Biblia nos clarifica en cuanto a cómo nosotros emitimos un mensaje de parte del Señor. Pero muchas veces personas profetizan desde su sentir y no desde lo que Dios le está hablando, pero desde su sentir ellos esperan que Dios les confirme esta palabra que ellos están declarando o que Dios haga una obra. Creo que todos conocemos el caso de este cantante famoso que murió hace poco de cáncer, Julio Melgar. Muchas personas profetizaron, proclamaron, declararon sanidad sobre su vida. Hubieron muchos mensajes controversiales en cuanto a esto. No me quiero meter mucho en esto,
pero a lo que voy es que muchas veces las personas hacen una declaración y esperan que Dios respalde algo que están haciendo de su propio corazón. Esto no quiere decir que Dios en su infinita misericordia no lo pueda hacer. Dios en su misericordia escucha nuestro clamor y Él puede hacer una obra. Pero el problema, o lo que la palabra nos marca, es cuando hablamos adivinación mentirosa, o sea, algo que Dios nunca te habló y tú pones en tu boca que es Dios quien lo está diciendo, ¿ya? Y esto trae una consecuencia. Vamos al versículo 8 en adelante. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz. Y cada uno edificaba la pared y otros la recubrían con lodo suelto. Para meternos un poquito en el contexto de lo que aquí está aconteciendo, ya Dios envía a Ezequiel a profetizar contra los falsos profetas. Ayer mencionábamos que los profetas representan la voz de Dios para el pueblo, más en este tiempo. O sea, cuando un profeta hablaba o emitía un mensaje, era la voz de Dios. O sea, aquí no había de otra. Entonces el pueblo normalmente se sujetaba, se sometía a la palabra del profeta. Entonces imagínate el peligro que representaba que muchos profetas estuvieran hablando de su propio corazón. Entonces vemos cómo Dios está siendo radical con esto, y ellos están en un contexto de guerra donde se están anunciando juicios, donde se están anunciando algunas cosas que van a venir, y ellos se están preparando para la guerra, pero los profetas le están diciendo: no se preocupen, levanten el muro, no lo hagan tan fuerte, no lo hagan tan sólido, estas partes que quedaron mal, recúbranlas con lodo suelto, ya no se preocupen si el enemigo no va a saber dónde es que el muro está debilitado, ¿ya? Pero todos sabemos por dónde entra el pecado, y normalmente son aquellas áreas que nosotros hemos debilitado, ¿ya? Por dónde entra el enemigo, perdón, y normalmente es en aquellas áreas que nosotros debilitamos a través del pecado y las cubrimos con máscaras, ¿ya? Donde reflejamos cosas a la sociedad, al mundo, pero que en nuestra vida espiritual realmente no estamos levantando un muro sólido como Dios quiere, ¿ya? Sino que lo que levantamos son barreras como mecanismos de defensa que nos cuidan o nos protegen supuestamente. Entonces, Ezequiel recibe este llamado del Señor. ¿Por qué recibe este llamado? Este libro se divide en tres partes principales, ¿ya? La primera parte es un llamado de Dios al arrepentimiento, ¿ya? Tú te vas a encontrar con este contexto y Dios lo llama mostrándoles su pecado. Él les está mostrando el pecado, les hace un llamado al arrepentimiento. Luego te vas a encontrar con otra división dentro del libro, ¿ya? Y aquí viene lo que es el juicio de Dios. Pero no se te olvide que antes del juicio Dios los llamó al arrepentimiento. El problema es que no se arrepintieron. El problema es que siguieron haciendo lo que ellos querían, ¿ya? Y finalmente, en la tercera parte del libro, ya hacia los últimos capítulos, tú te vas a encontrar con la redención y la restauración de un remanente, ¿ya? Y algo que nosotros podemos notar es que cada vez que Dios emitía un juicio en el Antiguo Testamento, normalmente Él dejaba un remanente, un grupo temeroso del Señor, con los que Él nuevamente iba a levantar la nación, con los que Él nuevamente iba a levantar al pueblo, un pueblo temeroso basado en sus principios. Y si tú te lees Ezequiel capítulo 8, lógicamente no lo vamos a leer por tiempo, ¿ya? Pero pueden poner allí Ezequiel capítulo 8, todo el capítulo nos entrega un contexto de lo que estaba aconteciendo en estos tiempos en la nación. Tú te vas a dar cuenta que hay idolatría, ya había prostitución,
Cuando hablamos de prostitución, no solo hablamos de prostitución hacia otros dioses, sino que hablamos también de ejercer la prostitución como un sistema de idolatría, ¿ya? Estas cosas estaban pasando dentro de la nación. Había mucha corrupción, mucho robo, mucho engaño, ¿ya? Y todo esto estaba ligado a la injusticia social. No sé si se han dado cuenta, pero en varios libros de la Biblia, una de las cosas que Dios amonestó fuertemente y uno de los grandes causales de los exilios y los juicios que el pueblo experimentó, tenían que ver con la injusticia social, ¿ya? Parece ser que esto es algo que Dios aborrece, algo que a Dios no le gusta. Y creo que los que estamos en Chile vivimos este proceso de cómo el pueblo se levantó a causa de lo que ellos consideran o consideraban estaba siendo una injusticia social, ¿ya? Con esto yo no estoy diciendo que apoyo o no apoyo, lo que estoy diciendo es cómo la injusticia social de una u otra manera crea cierto tipo de movimientos en el pueblo, pero es algo que a Dios no le gusta, ¿ya? Entonces Dios le hace un llamado a Ezequiel, lo envía a profetizar, y lo que él tiene que profetizar es que si el pueblo no se arrepentía, se vendría la destrucción de Jerusalén, ¿ya? Y gran parte de esto tenía que ver con el mensaje que estaban entregando los falsos profetas, por eso él está siendo tan directo. Todo esto lo estoy poniendo en contexto para que nosotros quizás asimilemos un poco mejor el mensaje cuando empecemos a hablar de los falsos profetas que a nosotros nos afectan en el hoy, ¿ya? Entonces, muchos de los profetas estaban profetizando por conveniencia, muchos de ellos también lo estaban haciendo por recursos, por ofrendas, ¿ya? Cualquier parecido con la realidad en el día de hoy es pura coincidencia, ¿ya? Pero vemos que desde los tiempos antiguos, lamentablemente, también se veían situaciones de este tipo donde algunas personas favorecían ya a cambio del dinero y lamentablemente esto estaba alcanzando también al pueblo profético. Entonces Dios le dice a Ezequiel, ve y dile a los falsos profetas que yo estoy contra ellos y que si no se arrepienten, se vendrá la destrucción de Israel. Entonces, ¿por qué Dios está tan molesto? ¿Por qué Dios está tan enojado con esta situación? Vamos a Ezequiel capítulo 3, verso 17. Ezequiel capítulo 3, verso 17. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Él está hablando a los profetas y los profetas también desarrollaban un rol que era el rol de la atalaya, ¿ya? ¿Y cuál era la función de la atalaya? Brindar protección a la ciudad. Como decíamos ayer, algunas de estas ciudades estaban rodeadas por muros y normalmente los atalayas o centinelas tenían una ubicación clave dentro de la ciudad, normalmente ligada un poco a las puertas más cercanas, a los que se les consideraba las puertas de guerra, o sea, donde normalmente se podía producir una batalla. Y la función del profeta o del atalaya era brindarle seguridad al pueblo, ¿ya? Ellos tenían que identificar si las personas que se acercaban a la ciudad eran amigos o enemigos. Entonces Dios está relacionando esta función del atalaya con el ministerio profético porque ellos son los que le dan seguridad al pueblo. Ellos tenían la función de escuchar la voz de Dios y esto iba a traer una guía para el pueblo. ¿Qué pasa? Que cuando esta voz no era correcta, se iba a abrir una puerta para que el enemigo pudiese entrar. Y lamentablemente muchas de las falsas profecías que se decretaron en este tiempo, se declararon en este tiempo, fue uno de los grandes motivos por los cuales el enemigo pudo entrar a la nación y lógicamente la falta de arrepentimiento. Ellos eran los encargados de guardar los muros, de guardar la ciudad, ¿ya? Ellos eran los que autorizaban la entrada de las personas a la ciudad y normalmente el profeta tenía un rol que traía descanso a la nación. ¿Por qué? Porque sus palabras le traían seguridad. No sé a cuántos de ustedes muchas veces la palabra
de algunas personas le ha traído como una convicción en medio de los momentos difíciles, ¿no? Ese toquecito en el hombro que te dice, no te preocupes, yo estaré contigo. Pero cuando llega el momento, miras para atrás y parece que no ves a nadie de aquellos que te dijeron, ahí vamos a estar. Entonces, muchas veces nosotros ponemos nuestra seguridad en el hombre y no ponemos nuestra seguridad en Dios. Y parece ser que Dios nos está llamando a poner nuevamente nuestra seguridad en Él. Recuerdo que hace algún tiempo, hace algunos años atrás, una persona me dijo, no te preocupes, Dionisio, cuenta conmigo para lo que necesites, ahí voy a estar. Nosotros junto a mi esposa estábamos viviendo un momento bastante difícil, ya respecto a una situación que estábamos atravesando con algunas operaciones y algunas cosas, y esto me trajo mucho descanso. Recuerdo que le dije, gracias Señor por haber cruzado tan buena persona en nuestro camino. El punto es que, como dice la canción, hasta el sol de hoy no te he vuelto a ver. Y yo creo que lo lindo de todo esto es que Dios proveyó todo lo que nosotros necesitábamos. Pero muchas veces nuestro descanso no está en lo que Dios puede hacer, sino en lo que nosotros creemos que las personas o nosotros mismos podemos hacer. Y Dios le está mostrando a la nación que era Él quien les brindaba protección, que era Él quien les brindaba seguridad, y que ellos no podían poner su confianza en los falsos profetas, que ellos no podían afanarse por escuchar lo que querían escuchar. Viste que tenemos una tendencia a creer que las palabras que vienen de Dios son aquellas que nosotros queremos escuchar. Creo que si alguien nos hubiese hablado del COVID-19, seguramente lo hubiésemos reprendido. Pero está siendo un tiempo lindo también, de mucho aprendizaje, de volver la iglesia a nuestros hogares, de edificarnos e interiorizar en diferentes áreas de nuestra vida, ¿ya? El punto es que Ezequiel lanza esta profecía. Él dice que si ellos no se arrepienten, sus enemigos los destruirían, ¿ya? Y él empezó a construir, y se empieza, ¿no?, a construir un muro para evitar la entrada de los enemigos. El problema es que los falsos profetas decían, no se preocupen, ¿para qué levantar ese muro si se vienen tiempos de paz? ¿Para qué fortalecerlo tanto si el enemigo no va a llegar? Entonces, todos sabemos lo que pasó, todos sabemos lo que aconteció. Vinieron los exilios, vino el sitio, Jerusalén fue derrotada y toda esta palabra se cumplió, ¿ya? Pero muchas personas depositaron su confianza en lo que querían escuchar. Entonces, amado, a veces Dios nos va a hablar cosas que en nuestro corazón pesan un poco, porque quizás son procesos que no queremos atravesar, quizás son procesos que no queremos vivir, pero todo proceso forma nuestro carácter. Y ayer hablábamos de la importancia de madurar, y una de las áreas en las que a veces no maduramos, o algunas de las instancias que no nos permiten madurar, son las heridas que hay en nuestro corazón. Entonces, a veces tratar una herida duele un poco, mientras que se produce la cicatrización. Pero una vez cicatriza, sabemos que allí está, pero ya no nos duele. Y esto es lo que quiere producir la sanidad. Algunas personas dicen que perdonar es olvidar, pero creo que hay cosas en la vida que posiblemente nunca se olviden. Es muy difícil, te lo digo como consejero, a una persona que ha sido abusada, decirle que para perdonar tiene que olvidar. Es muy posible que esta persona no va a olvidar este evento, pero lo que sí, esta persona puede cambiar la cosmovisión hacia este evento. Y esto se produce a través del perdón, esto se produce con la restauración, esto se produce con la sanidad, esto se produce con la liberación. Y por eso para nosotros es tan importante vivir estos procesos. Pero muchas veces pasar por el proceso puede ser un poquito doloroso. Y a veces no queremos vivir el proceso
Pero una vez que esta herida cicatriza, tú vas a ver la cicatriz y sabes lo que pasó, sabes el acontecimiento de por qué esa cicatriz está ahí, pero cuando tú la tocas ya no te duele, porque llegó la sanidad a tu vida. Y creo que esto es parte de lo que Dios quiere producir en este tiempo. Hay cosas que quizás tú no las vas a olvidar, pero cuando las recuerdes tu cosmovisión no va a ser la misma, porque Dios te ha restaurado a través de tu identidad. O sea, ahora sabrás quién verdaderamente tú eres, como decíamos ayer, como hija de Dios. Amén, o como hijo de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, los profetas se empezaron a constituir en una amenaza para el pueblo. Y algo que quiero resaltar un poco en esta diapositiva, ¿ya? No sé si logramos ver que hay una personita ahí detrás del muro, ¿cierto? ¿Se logra identificar? Una ceñita, ok. Normalmente esta persona somos nosotros, estamos llenos de heridas, de temores, de inseguridades, y lo que buscamos es levantar mecanismos de defensa que nos protejan para no ser dañados. ¿Te acuerdas de esta persona ayer que estaba con su arco, con su lanza, con estas cosas? Y de una otra manera había otro que tenía miedos, temores, inseguridades, tenía una armadura. Entonces normalmente nosotros levantamos diferentes tipos de mecanismos de defensa, y dentro de estos mecanismos de defensa levantamos falsos mecanismos de protección, ¿ya? Son cosas que nosotros creemos nos van a proteger. De repente hay personas que pueden utilizar la hostilidad, ¿ya? ¿Cómo estás? Bien. Ole, disculpa, ¿qué crees? ¿No? Y de una u otra manera utilizamos la hostilidad como un sistema de protección. Perdón que necesito cargar el computador, ¿ya? Si es que hay cosas que no se van a leer, disculpa. Ok, continuamos, ¿ya? Pero lo que Dios nos muestra a través de la plomada son las imperfecciones que hay en nuestra edificación. Y como ustedes pueden ver ahí es un muro que está con diferentes imperfecciones, que de una u otra manera nosotros las hemos recubrido con lodo suelto. Y quizás ustedes no ven, las otras personas no ven cómo están los ladrillos, porque hay un estuco, hay un revoque, hay un repello que cubre las imperfecciones de nuestra vida. Y pareciera que todo está bien, ¿no? El problema es cuando vengan las tormentas, el problema es cuando venga el enemigo, el problema es cuando vengan estos ataques y saquen a relucir nuestras imperfecciones. No sé si te has dado cuenta que a veces conocemos a alguien y tú creas una imagen de esta persona. Yo creo que en estos 2 días que nos hemos estado relacionando, quizás tú te puedas formar una imagen de mí. A lo mejor tú puedas decir, Dionisio es un hombre de Dios. Pero el punto es que tú a mí no me conoces. En realidad tú no lo sabes. Pero tú te has formado una imagen en base a lo que yo te estoy proyectando. ¿Me doy a entender? Lógicamente algunos podrán pensar, sí, pero el discernimiento amonesta al espíritu, ¿cierto? Sí, todas estas cosas pasan, pero es muy fácil crear una imagen, ¿ya? Es muy fácil crear una reputación. Lo difícil es mantenerla. Y muchas veces lo mantenemos a través de nuestro estilo de vida. Y de repente en consejería recibo personas que me dicen, cuando lo conocí era una persona y una vez lo acepté, se convirtió en un monstruo. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo esta persona proyectó lo que quería que tú percibieras de él. Entonces, muchas veces estos son los muros, son las imperfecciones, son actitudes que nosotros asumimos como mecanismos de defensa porque tenemos miedo de ser dañados. Entonces, en este sentido, cuando tú trabajas como consejero, es importante que tú puedas identificar
más allá de las actitudes, la raíz de esa actitud. ¿Mm? Porque posiblemente cada uno de estos mecanismos de defensa nace en una herida. Entonces, lo que nosotros debemos identificar es el dolor. ¿Mm? El dolor que empezó a crear estos mecanismos de defensa. Entonces, muchas veces nosotros actuamos como el mensaje de estos falsos profetas. Hay imperfecciones, hay cosas que no están bien, ¿ya? Pero nosotros las cubrimos con lodo suelto. Y todo se ve bien, ¿ya? Algunas de las consejerías más difíciles que he tenido ha sido con hijos de pastores o hijos de líderes de ministerios. ¿Mm? Y normalmente algunas de las más duras están relacionadas porque muchas veces el papá en el hogar no es lo que refleja desde el púlpito. Y esto genera grandes heridas en el corazón. ¿Mm? Entonces, algo que veo es que muchas veces nosotros proyectamos una imagen, pero esto nace del vínculo de la religiosidad. Y si te das cuenta, ayer decíamos, ¿ya?, cómo Jesús amonestaba esta hipocresía, esta actitud, esta levadura de los fariseos. ¿Mm? Entonces, el mensaje que nos entregan los falsos profetas es: no dejes ver lo que está detrás de la pared. En pocas palabras, no arregles las imperfecciones, sino cubre las imperfecciones. Y si te das cuenta, este es un pensamiento del sistema social en el que nosotros vivimos. No sé cuántos escucharon el término: los trapitos sucios se lavan en casa. ¿Alguien escuchó ese término? Sí, parece que es internacional. ¿Mm? Pero muchas veces aún en nuestros hogares nos enseñan a esconder nuestras imperfecciones. Nos enseñan a no ser vulnerables. ¿Mm? No sé cuántas veces escuchaste que tienes que tener un poquito de orgullo. ¿Mm? Y muchas veces hablamos del orgullo como algo bueno. Inclusive a veces como cristianos decimos: me siento orgulloso, pero eso sí, orgullo del bueno. ¿Mm? Pero no hay orgullo bueno, amado. El término que Dios utilizó para expresar su satisfacción hacia su Hijo fue: estoy complacido, ¿ya? Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Mm? Entonces, lo que nosotros buscamos es que Dios se sienta complacido con nuestras actitudes. Y para esto nosotros tenemos que reflejar a la persona de Jesús. Entonces, el muro representa las debilidades e imperfecciones que hay en mi vida. Ya, repito, el muro representa las debilidades e imperfecciones que hay en mi vida, mientras que el lodo suelto es el engaño que nosotros utilizamos a través de máscaras. Y lo que Dios está diciendo en su palabra es que llegará un viento tempestuoso que hará caer el lodo suelto. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de engaño, hablamos de proyectar algo que no es real como si lo fuera. ¿Ya? Es creer una mentira como una verdad. No sé cuántos alguna vez fueron engañados. ¿Y cómo te sentiste? Lógicamente, como no estamos teniendo una interacción por audio, pero seguramente se produjo una sensación de abuso, ¿ya? Normalmente cuando uno es engañado se siente abusado, ¿ya? Y esto crea un resentimiento. Y como ya no me van a engañar nunca más, entonces ahora yo voy a utilizar el engaño como un mecanismo de defensa. Ahora les pregunto, ¿cuántos han engañado? ¿Mm? Entonces, de una u otra manera, hay áreas que nos afectan, pero nosotros también hemos podido afectar a otras personas. Entonces, cuando hablamos de engaño, no solo hablamos de perdonar, sino que también hablamos de arrepentimiento. Es importante que nosotros nos arrepintamos
de las áreas en las que nosotros hemos utilizado el engaño. Porque normalmente el engaño es esconder, es ocultar, es decir medias verdades, ¿ya? Es disfrazar una mentira de verdad. Y yo creo que muchas veces utilizamos la mentira como un mecanismo de defensa. ¿Alguna vez has mentido? Y si te preguntase por qué mientes, estas preguntas te las estoy haciendo para que tú las puedas interiorizar. Yo sé que no me vas a dar una respuesta, pero ¿por qué mientes? Comúnmente las personas mienten porque ven la mentira como un seguro, ven la mentira como algo que nos salvaguarda, que nos protege, que nos libra de una situación. Entonces, si tú te das cuenta, aquí opera el engaño del enemigo, porque lo que tú crees que te libra de una situación, en realidad te esclaviza y te ata a esta condición. Entonces, muchas veces el enemigo nos va a entregar un falso concepto de libertad. Y utilizando el engaño como un mecanismo de defensa, en realidad lo que estamos es abriendo una puerta al engaño que el enemigo está produciendo en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, hace algún tiempo escuché una frase de un chico en España, justo estaba hablando de esta temática, y él me dijo, entonces, profe, la apariencia no cambia la esencia. Así que le dije, mira, creo que tienes razón en muchos sentidos. Y por eso Dios no quiere cambiar solo esta parte exterior, sino que Dios quiere interiorizar en nuestra esencia y que desde nuestra esencia salga a relucir nuestra apariencia en lo que verdaderamente nosotros somos. Entonces, muchas veces nosotros buscamos nuestro valor o lo que queremos reflejar en cosas, en personas, hoy en día en tecnología, en cosas de marca, en diferentes cosas. Tratamos de encontrar ese valor que sentimos que hemos perdido, ¿ya? Pero por eso Dios quiere producir una verdadera identidad, porque en el momento en que tú sabes quién eres, tú sabes que no necesitas ninguna de estas cosas para sentirte valioso. Y es allí cuando viene un entendimiento de que nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos son añadidas. Pero esta añadidura no es mi prioridad. Pero muchas veces mis problemas de aceptación me llevan a poner la añadidura como la prioridad en mi vida. Porque es lo que yo siento o creo me da valor. El tener un buen auto, una buena casa, ya el tener cierto tipo de relacionamiento, cierto tipo de conductas, el lograr cierto tipo de expectativa, aún ministerialmente, tratar de suplir ciertas necesidades y levantar ciertos argumentos falsos, cuando en realidad lo que Dios quiere trabajar es en nuestra esencia. Entonces, el engaño produce algo, y es que te lleva a sacrificar tus valores. Entonces, cuando nosotros adoptamos una vida de engaño, empezamos a sacrificar valores, porque lo que privilegiamos es la fachada de la casa y no el cimiento. Los que trabajan en construcción o los que son ingenieros o tienen algo de conocimiento en construcción, saben que la parte principal de una edificación es aquella parte que no se ve. Y esta parte es el fundamento. Y esto es lo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Esa parte que no se ve. Esta que edificamos cuando estamos en la intimidad. Esta que nosotros identificamos edificamos cuando pasamos tiempo con Él. Entonces, muchas veces nosotros priorizamos la parte que se ve y dejamos de lado la que no se ve. Y honestamente creo que en este tiempo de encierro, de cuarentena, Dios nos está llevando poco a poco a trabajar en esta parte que no se ve. Porque si te das cuenta, esta situación nos ha llevado realmente a buscar a Dios. De una u otra manera,
siento que Dios está trabajando en la reconciliación. Creo que hay personas que aún están viendo este seminario y están atravesando un proceso de reconciliación con Dios. Entonces creo que este es un buen tiempo para volvernos a Él. Entonces, la pregunta es si el engaño en algún momento será descubierto, si el engaño en algún momento saldrá a la luz. Y como hablábamos ayer, no sé si se acuerdan, mencionamos algunos versículos que nos hablaban de la importancia de la transparencia, la importancia de ser vulnerable, la importancia de reconocer nuestras falencias, nuestras debilidades. Entonces, cuando hablamos de engaño, muchas veces este engaño puede ser tan profundo que tú puedes llegar a caer en mitomanía. O sea, ya tú puedes empezar a luchar con creer tus propias mentiras, empezar a luchar con creer tus propias fantasías. Entonces, lo que Dios quiere es sacar todas estas máscaras de engaño y empezar a levantar una nueva edificación. Dios no quiere que camines con muros torcidos. Dios no quiere que tengas estas inclinaciones, porque cuando vengan los momentos difíciles, seguramente esta muralla va a caer. Y no sé si logras verlo en la diapositiva, pero seguramente va a caer sobre ti. Y lo que en un momento tú pensabas que te protegía, terminó causando más dolor. Entonces, por eso nuestros mecanismos de defensa no pueden estar fundamentados en una mentira. Tienen que estar fundamentados en la verdad de Dios. Y este es el fundamento en el que nosotros necesitamos trabajar. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Ahí. Dame todos los... Eso. Ahí. Más. Ahí. Ahí. Entonces, si nosotros traemos todos estos acontecimientos al hoy, ¿ya? Hay diferentes tormentas que nosotros podemos atravesar o enfrentar. Yo voy a mencionar, ¿ya?, las tormentas que tenemos ahí en la diapositiva. Para aquellos que están tomando nota, ¿ya? Pero cuando hablamos de las tormentas de la vida, hablamos de tormentas que pueden venir en el área de la salud. Para la muestra, lo que estamos viviendo. Hace un tiempo atrás nos pidieron oración por los misioneros que tenemos en España. Como ustedes saben, yo trabajo con Juventud con una Misión, Jukun o Waiwan Yuwifa Mission. Y en España teníamos más de 40 obreros infectados con el COVID-19. ¿Ya? Así que fue un golpe duro para la misión y había un clamor a nivel mundial por estas personas. Gracias a Dios todos se han ido recuperando, ¿ya? Pero se vivieron momentos difíciles, momentos de crisis, y esto es parte de las tormentas que a veces nos pueden visitar. Nosotros muchas veces decimos que esta cosa a nuestra puerta no llegará. Seguramente muchos de ustedes, yo también lo hice, declaramos esta palabra de Éxodo, ¿cierto?, que la plaga no llegaría a nuestros hogares. Seguramente algunos de ustedes ungieron los dinteles de sus hogares con aceite, ¿cierto? Yo también lo hice, no solo los de mis hogares, sino también los de la base, ¿ya? Pero vemos que de una u otra manera estamos hablando de gente que le sirve al Señor, pero atravesaron un proceso. Y esto no cambia quién es Dios. Muchas veces en las tormentas de la vida tendemos a juzgar el carácter de Dios. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué dejas que esto pase? Pero algo que tú tienes que entender es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si la palabra dice que Dios es bueno pese a tu condición. ¿Me doy a entender? O sea, lo que tú estás viviendo o lo que tú estás atravesando no determina quién es Dios. Y quizás hay cosas que Dios permite, pero lo lindo es que cada una de estas pruebas
forman nuestro carácter y nos convierten en una persona más madura en el Señor. Con esto no estoy diciendo que vengan las crisis, ojalá nunca llegue a nuestra vida, pero normalmente cuando llegan sacan a relucir aquellas áreas que en nuestra vida estaban bajo un manto de engaño, bajo un manto de mentira. Entonces lo lindo es que Dios quiere traer sanidad, quiere traer libertad. Otra de las tormentas que podemos experimentar son las finanzas, ¿ya? Creo que hoy en día, con todo lo que está pasando, muchos de nosotros nos hemos visto desafiados, ¿cierto? Ese fue uno de los motivos por lo que quisimos hacer este seminario gratis, que fuera de bendición para la gente. Por eso solo pusimos, si algunas personas quisieran hacer una ofrenda voluntaria, bienvenida. Pero el punto era bendecir. Lo que Dios puso en nuestros corazones era bendecir. ¿Por qué? Porque sabemos que no están siendo tiempos fáciles. Y es muy posible que algunas personas también ya están experimentando tormentas en el área financiera. Pero la pregunta es, ¿qué esto va a sacar a relucir de nuestras vidas? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Dónde está puesta nuestra emoción? Viste que hay personas que cuando tienen dinero en el bolsillo están muy felices y cuando no hay dinero en el bolsillo como que andan afligidos. Hoy en día algunas personas, a pesar de que tienen recursos, tampoco pueden salir a comprar. Así que creo que en este tiempo Dios ha estado mostrando su soberanía de muchas maneras y nos está llevando como nación, como pueblo, como mundo a depender nuevamente de Él, ¿ya? Podemos experimentar tormentas en el área ocupacional, en nuestros trabajos, en las cosas que estamos viviendo. Muchas personas están siendo despedidas en este tiempo, ¿ya? A otras personas ha dejado de salirles trabajo por el hecho de que no pueden salir. Estaba pensando en unos amigos por ahí que estoy viendo que el esposo es carpintero. Ellos saben de quién estoy hablando. A veces las cosas se dificultan un poco. Por otro lado tenemos la parte relacional. Muchas veces nuestros relacionamientos de una u otra manera pueden generar cierto tipo de tormentas, una ruptura, un engaño, un divorcio, una retribución inesperada de alguien a quien nosotros amamos, ¿ya? La muerte de un ser querido también puede ser otro tipo de tormenta. Diferentes adicciones que podemos experimentar en distintas áreas. Recuerden, como decíamos ayer, las adicciones normalmente son mitigantes al dolor. Entonces, como consejeros en este tiempo, lo que nosotros necesitamos es ayudar a las personas a mitigar el dolor, pero a través de la libertad. Entonces, un consejero cristiano, voy a hacer la aclaración, no te puede dar un analgésico emocional, ¿ya? Porque el analgésico emocional no sana, sino que adormece, ¿ya? Entonces, nosotros como consejeros cristianos, lo que buscamos es la libertad de la persona, ¿ya? Nosotros no buscamos adormecer el dolor, pero sí podemos aplicar diferentes tipos de terapia que nos ayuden a sacar a la persona del proceso que está viviendo. Pero lógicamente nuestro libertador es Jesús, lo que significa que independientemente de que estés trabajando con consejerías, con cristianos o no cristianos, la finalidad es llevar a las personas a Cristo, porque no hay manera de experimentar una libertad sin Él. Otras de las crisis que podemos experimentar son familiares, otras son ministeriales. Creo que muchos pastores, líderes en estos tiempos nos hemos visto buscando a Dios para saber qué hacer, cómo hacer. Muchas personas preocupadas con el tema de las iglesias, ¿ya? Entonces, muchas de estas tormentas nosotros las asumimos dependiendo en cuánto los falsos profetas han afectado nuestra vida, ¿ya? Y estos falsos profetas producen unas áreas de lucha en nosotros. Ahora voy a mencionar algunos de los falsos profetas y después los voy a profundizar un poco, ¿ya? Pero tenemos los padres. Muchas veces nuestros padres con buenas intenciones pueden profetizar de forma errada sobre nosotros. Por ejemplo, si tú no estudias, tú no eres nadie. No sé si alguna vez escuchaste esta frase.
En pocas palabras, amados, si usted no está titulado, entonces usted es un don nadie. ¿Será que eso es una verdad bíblica? ¿Me doy a entender? Pero la intención de nuestros padres era sacarnos adelante, o sea, la intención de nuestros padres era buena, pero el mensaje no está siendo entregado de forma correcta porque ya somos alguien. Y como decíamos ayer, ¿quién soy yo? Un hijo de Dios. Amén, un hijo amado, con derechos, con posibilidades. Y no es lo mismo ser siervo que ser hijo, porque como siervo normalmente alcanzas los privilegios de un siervo, pero como hijo alcanzas la herencia del Padre, lo que Dios ha destinado para ti. También tenemos otros falsos profetas como los profesores, también líderes espirituales, gobernantes, amigos, medios de comunicación, el corazón y Satanás. Solo estoy haciendo mención, pero ya los voy a profundizar cada uno de ellos. Pero lo que sí, que cada uno de estos falsos profetas puede generar una lucha en nosotros. Porque al ser una figura de autoridad, emiten un falso mensaje sobre nuestras vidas, ¿ya? Entonces, pueden pueden llegar luchas como sentimientos de soledad, depresión, rechazo, ira, ¿cierto? A causa de la falta de perdón o de las heridas que pudieron generar en ti, temores, odio, autocompasión, amargura, ¿ya? Pero cada una de estas cosas está ligada al rechazo con el que nosotros estamos luchando, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los falsos profetas de hoy en día, ¿ya? Hablamos de figuras de autoridad que de una u otra manera emitieron un mensaje que pretendió marcar nuestra identidad, ¿ya? Algunos de forma negativa, otros de forma positiva. Pero la idea es que nosotros podamos identificar en qué áreas nuestra identidad se vio afectada a causa del mensaje de los falsos profetas, ¿ya? Por ejemplo, cuando usted está trabajando en consejería y viene una persona y te dice, bueno, yo crecí con mi madre y vivimos una etapa de mucho dolor a causa de que nos sentíamos desprotegidas por no haber un hombre en el hogar. Esta persona te está entregando un mensaje simple que vivía con su madre, pero ya a ti te está mostrando, ¿ya?, que aún la ausencia de un padre se convirtió en un falso profeta. ¿Por qué? Porque generó un sentido de desprotección, ¿ya? Generó un sentido de soledad. Se creó una disfuncionalidad en el hogar. Por ende, ya la persona crece con un déficit de amor. Esta carencia afectiva normalmente lleva a esta persona a buscar cómo llenar esos vacíos. Y por eso muchas personas transan con sus principios y valores morales, ¿ya?, pretendiendo o queriendo encontrar esa figura, esa autoridad, ese amor que no estuvo presente en su vida. O sea, yo te estoy dando dos líneas de una frase, pero de las que nosotros podemos sacar muchas conclusiones, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos identificar hacia nuestras propias vidas, pero también cuando tú estás escuchando a alguien, poder identificar estas áreas. Por eso yo les digo que a pesar de que he tomado algunos cursos y llevo años trabajando en el Ministerio de Consejería, este seminario es una base fundamental para trabajar la consejería cristiana, para trabajar la restauración a nivel personal, pero una vez que vives tu experiencia personal, también llevarlo a la vida de otras personas. Y eso es lo que pretendemos a través de esto. O sea, nosotros sentimos que se viene un tiempo en el que vamos a estar trabajando con mucha gente que va a vivir procesos difíciles a causa de lo que estamos enfrentando. Y por eso queremos entregar esto a ustedes, porque hay mucha gente que está en su entorno que va a necesitar ser ayudada, va a necesitar ser bendecida por ustedes. Y como dice la palabra, dad de gracia lo que hemos recibido de gracia, ¿ya? Pero hablábamos de que los padres podían ser un falso profeta, ¿ya? Por más buenos que sean nuestros padres, no significa que siempre nos reflejaron el carácter de Dios. Esto de hijo, la mentira es mala,
pero cuando llamaba el que cobraba las cuentas, dile que no estoy. Y tú como niño, bueno, o es buena o es mala, ¿no? Pero finalmente el mensaje es, no es ni buena ni mala, es aceptable, dependiendo de la situación. Entonces, si te das cuenta, sin querer, muchas veces nos emiten falsos mensajes que nosotros vamos adoptando como sistemas de creencia. Entonces, dentro de estos sistemas de creencia, nosotros decimos, ok, no siempre es bueno decir la verdad. Pero si te das cuenta, no es un principio bíblico, va en contra de la palabra del Señor. Entonces, muchas veces buscando nuestro bienestar, nuestros padres crean sistemas de creencia en nosotros. A veces recibimos consejos en los que ellos pretenden protegernos. Frases como, búscate una esposa de buen apellido, asegúrate que tenga buena familia, buena herencia, buena descendencia, porque tienes que pensar en el futuro de tus hijos, ¿ya? Y muchas veces las intenciones son buenas, ¿ya? Pero no significa que son la verdad de Dios. Entonces, muchas veces nosotros nos vemos afectados porque esta figura de autoridad ha generado esta influencia desde que somos niños. Y muchas veces nosotros vivimos por estos principios. Y muchas veces nos vemos haciendo las cosas que en algún momento nos aconsejaron. Pero también, por otro lado, escuchamos frases como eres un tonto, no sirves para nada, tu hermano es mejor que tú, ¿ya? Los hombres no lloran, no llores que te ves como una niñita, no confíes en nadie, todos los hombres son iguales, todos fueron cortados por la misma tijera. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado muchos de estos mensajes y muchos de estos mensajes crearon conceptos en nosotros, ¿ya? Y estos conceptos se convierten en paradigmas. ¿Y qué es un paradigma? Un sistema de creencia comúnmente cultural que tú aceptas como una verdad en tu vida. Entonces, lamentablemente, muchos de estos paradigmas se han convertido en un sistema de vida para nosotros, pero nos alejan de la verdad de Dios. Entonces, la responsabilidad de un padre es reflejar el carácter de Dios a sus hijos. Y creo que esto es parte de lo que nosotros debemos trabajar en el hoy. Por otro lado, hablábamos de los maestros o profesores que también representan una figura de autoridad en nuestra infancia. Hay una maestra que a mí me marcó mucho positivamente. No sé si estará viendo el video, pero ella a veces me sigue por las redes sociales. Ella se llama Deana. Ella fue la única profesora que yo recuerdo en toda mi infancia que creyó en mí. Al punto que creo que fue la única vez que hice la bandera en el colegio y fue un motivo de tanta alegría, fue pensar, yo sí puedo. Y todo esto porque ella me decía, hijo, tú no eres lo que la gente dice, tú eres un buen chico, tú sí puedes. Y ella marcó mi vida de forma muy positiva. Pero lamentablemente también hay maestros que pueden marcar nuestra vida de forma negativa, emitiendo falsos mensajes, ¿ya? Pueden causar heridas profundas en el corazón de un niño, dándole humillaciones públicas, ¿cierto? Separándolo de la clase, dejándolos en vergüenza. Antiguamente se veían cosas más fuertes, hoy en día quizás los tiempos han cambiado un poco, pero normalmente los maestros nos afectan en el área del conocimiento y la capacidad, ¿ya? Cuando hay una figura de autoridad que te está instruyendo, normalmente genera una falsa profecía en el área del conocimiento y la capacidad que Dios te ha dado. Entonces hay muchas cosas que tú crees que no vas a lograr porque fuiste marcado en esta etapa, ¿ya? Y lógicamente dentro de nuestra enseñanza hay una fuerte corriente humanista, ¿no?, que nos afecta en gran manera. Hoy en día yo puedo ver esto mucho a través de la fuerte influencia del posmodernismo. Si tú te das cuenta, el posmodernismo se introduce fuertemente después de los años 90, ¿ya? ¿Y cuál es el mensaje del posmodernismo?
que no hay una verdad absoluta, sino que la verdad es relativa y cada uno de nosotros tiene elementos de verdad, por ende, nosotros debemos respetar la verdad del otro. Y si te das cuenta, esto ha querido derribar un argumento bíblico, ¿ya? Y es que Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero hoy en día vemos que la generación que más lucha con toda la ideología de género, con todas las cosas pro gay, con todas las cosas que influyen a través del feminismo, ¿ya? Si tú te das cuenta, cada uno de ellos tiene su verdad. ¿Y qué fue lo que el posmodernismo nos dijo? Que nosotros teníamos que respetar esta verdad. Yo no estoy diciendo que debemos irrespetar a las personas, pero lo que no debemos transar es con la verdad de Dios. Ya Dios nos ha mandado a amar, a aceptar, a bendecir y a transformar, pero quizás lo que nosotros no aceptamos son cierto tipo de conductas, pero eso no significa que no debemos reflejar el amor de Dios. Nosotros reflejamos el amor de Dios para producir una transformación. Pero si tú te das cuenta, aquí identificamos un falso profeta a través del conocimiento y de la capacidad, ¿ya? Donde vemos a toda una generación que hoy en día está luchando por mantener su propia verdad. Y muchas de estas verdades ni siquiera con un fundamento científico. Por otro lado tenemos a los amigos, ¿ya? Creo que muchos vivimos quizás algunos falsos mensajes de parte de los amigos. Normalmente algunos de ellos fueron nuestros consejeros, fueron nuestros lugares de desahogo, ¿cierto? Muchos de ellos nos contaron de sus primeras experiencias en algunas áreas y nos enseñaron cómo se debía hacer, ¿ya? Entonces muchas veces hemos sido influenciados por nuestras amistades a cosas como el alcohol, las drogas, amor condicional, el establecimiento de ciertos límites, o sea, para tú pertenecer a este tipo de grupos, tú tienes que utilizar cierto tipo de ropa, han establecido cierto tipo de estándares y finalmente ellos nos afectan en el área de identidad, porque lo que te hacen sentir es que no eres acepto si no cumples con estos requisitos. Entonces, si te das cuenta, emiten un falso mensaje, una falsa profecía sobre nuestras vidas. Por otro lado, tenemos los medios de comunicación, que creo que es uno de los grandes falsos profetas. Los medios de comunicación comúnmente generan estándares de vida, ¿ya? Y las personas luchan o se desviven por estos estándares. No sé cuántos alguna vez lucharon con sentirse o con no sentirse bonito, con no sentirse acepto, con luchar con su cuerpo, con luchar con su figura, con aceptarse en estas áreas físicas. La pregunta es, ¿quién puso los estándares de belleza? ¿Me doy a entender? Y cuando nosotros sentimos que no cumplimos con esos estándares, sentimos que es un área de falencia en nuestra vida, ¿ya? Pero ¿quién nos ha dado estos estándares? ¿Por qué cuando promocionan una pasta de dientes sale una chica en traje de baño? ¿Me doy a entender? Entonces nos van inculcando un mensaje. Hoy en día a través de las redes sociales, a través de los famosos challenges, ¿cierto? Tienes que cumplir con esto para estar en onda. Entonces, de una u otra manera, los medios de comunicación, han creado falsos estándares en nuestra vida. Entonces, si tú te das cuenta, nos llevan a luchar mucho con la inferioridad. Porque cuando tú no cumples con estos estándares, tú te sientes menos. Nos llevan al materialismo, al consumismo, y creo que una de las áreas fuertes que hoy experimentamos a través de los medios de comunicación es la sensualidad, ¿ya? De una u otra manera, una vez escuché una frase de una persona que decía: lo que no se muestra no se vende. Y creo que este es el mensaje de la sensualidad. Te lleva a exponerte, a mostrarte para sentirte acepta, porque crees que estás cumpliendo con ciertos patrones, con ciertos estándares, pero en realidad posiblemente después te vas a sentir usado, te vas a sentir usada, ¿ya?
Por otro lado, también la iglesia en algún momento puede pasar a ser, iglesias o líderes, pueden pasar a ser falsos profetas sobre nuestras vidas. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos una destrucción repentina. ¿Ya? Entonces nosotros vemos que aún dentro de nuestras congregaciones se pueden levantar falsos maestros, falsos mensajes. Hoy en día estamos luchando con diferentes corrientes ya filosóficas que se han querido introducir dentro de la iglesia y que de una u otra manera están queriendo establecer cierto tipo de principios o cierto tipo de enseñanzas, ¿ya? Muchas veces nos entregan mensajes de independencia que nos llevan a la rebelión, que nos sacan de la cobertura, pero en fin, también hemos sido heridos por actitudes, también en algunos casos hemos sido forzados a pactar, a diferentes cosas, que no estoy diciendo que los pactos no son de Dios, no, lo que estoy diciendo es que Dios te guíe, pero que muchas veces hemos sido dañados o afectados por personas que bajo su propia cosmovisión, ¿ya?, nos han entregado un falso mensaje de lo que es la palabra del Señor. Por otro lado tenemos el gobierno, que también puede ser un falso profeta a través del establecimiento de diferentes leyes, por ejemplo la legalización del aborto. Algunas personas dicen, sí, la Biblia dice que nos sometamos a nuestras autoridades. Esto está en Romanos 13:1, ¿cierto? Que debemos someternos a nuestras autoridades superiores porque han sido puestas de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, a veces hay personas que pueden decir o caer en este falso sistema de creencia, bueno, si el gobierno lo autoriza y la Biblia dice que nos sometamos a nuestras autoridades, entonces sí se puede, ¿ya? Pero si te das cuenta, es un falso mensaje, es algo que va en contra de un principio, y por eso quiero rescatar esta palabra en Hechos, capítulo 4, versículos 19 y 20, Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20, y con esto lo que te quiero decir es que sí, debemos someternos a nuestras autoridades siempre y cuando esto no vaya en contra de los principios establecidos en la palabra del Señor. Entonces el texto dice, mas Pedro y Juan le respondieron diciéndole, ellos están hablando con algunas figuras de autoridad, dice, juzgad si es justo delante de Dios, ya, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, ¿ya? Como muchos saben, en Hechos se está presentando una defensa al ministerio del apóstol Pablo, ¿ya? Y muchas de las situaciones que se están viviendo aquí se le están presentando a las figuras de autoridad aún gubernamentales, ¿ya? Se está explicando lo que fue el ministerio del apóstol Pablo, ¿ya? Y él está a punto de ser juzgado, pero una de las cosas que están narrando y que nos están comentando es que juzgad si es justo obedecer a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces sí, nos sometemos a nuestras autoridades, sí, respetamos nuestras autoridades gubernamentales, ¿ya? Pero no debemos vivir conforme a principios establecidos que vayan en contra de la verdad de Dios. Con esto no estoy incitando a una rebelión ni una marcha. Por otro lado, tenemos también el corazón. Aquí no me voy a enfocar mucho por tiempo porque ya hemos hablado de Jeremías 17, 9 y 10, ¿ya? De cómo el corazón puede ser una de las grandes fuentes de engaño. No sé cuántas veces escuchaste la frase, haz lo que te dicte el corazón, haz lo que sientas en tu corazón. ¿Y cuántas veces metiste la pata por hacer lo que el corazón te estaba diciendo?
¿Cuántas veces te equivocaste por escuchar el corazón? Entonces, en realidad, amado, lo importante es tratar de escuchar a Dios, ¿ya? Porque el corazón puede ser engañoso. Y para esto hay que tener una relación sólida con su palabra. Y finalmente tenemos a Satanás, ¿ya? Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, algo que nosotros vemos es que de una u otra manera Satanás siempre va a tratar de pretender operar en nuestra vida a través del engaño, ¿ya? Él va a tratar de emitir cierto tipo de mensaje o poner cierto tipo de sistemas de creencia en nosotros, y normalmente estos sistemas de creencia, ¿ya?, lo que hacen es afectar tu identidad o tu perspectiva acerca de ti mismo y acerca de las personas. Muchas veces nos cuesta confiar porque creemos que todo el mundo nos va a dañar, pero la pregunta es: ¿por qué temo? ¿Por qué me da temor confiar en otras personas? ¿Será que ya me causaron dolor y ya yo creé un paradigma, un sistema de creencia en cuanto a las personas? Entonces, cuando llegan estas tormentas, cuando llegan estos mensajes de los falsos profetas, nosotros podemos reaccionar de dos maneras. Usted puede caer y levantarse en orgullo y volver a las mismas actitudes y levantar el mismo muro y el mismo mecanismo de defensa, porque es el que tú crees que siempre te ha funcionado, ¿ya? Y normalmente esa es nuestra tendencia. Nuestra tendencia es volver a nuestras zonas de seguridad, ¿ya? Pero muchas de estas zonas, recuerda que están fundamentadas en una mentira, están fuera de la verdad de Dios. O me puedo levantar en humildad, quizás sin entender todo lo que he vivido, todo lo que ha pasado, pero permitiéndole a Dios que Él ahora intervenga en nuestras vidas. Entonces, uno de los factores más comunes de engaño que el enemigo utiliza es la vergüenza, ¿ya? No sé cuántos en algún momento de su vida lucharon con la vergüenza, pero la vergüenza es capaz de atormentarte, porque no te permite actuar frente a otras personas. Entonces te lleva a esconderte en ti mismo, a refugiarte en diferentes cosas. Pero la vergüenza también te dice que no puedes abrir tu corazón, porque te vas a ver expuesto. La vergüenza también te dice que si otras personas conocen tu realidad, van a cambiar el concepto que tienen acerca de ti. Recuerdo que hace algunos años, cuando era más joven, todavía sigo siendo joven, pero más joven, cometí un error, cometí una falta de indisciplina en mi escuela de consejería hace unos 15 años atrás. Y recuerdo que yo estaba esperando que mi líder me disciplinara. Y yo estaba luchando con: ¿digo la verdad o no la digo? ¿Confieso o no confieso? Es que si confieso me van a echar de la escuela. Finalmente lo compartí y recuerdo que la reacción de mi líder fue de tanta bendición, porque lo que yo esperaba era que me expulsaran de la escuela. Y recuerdo que las palabras de este líder, él se llama Rodolfo, así que voy a utilizar esta instancia para honrarlo. Quizás algunos lo conocen, ¿no? Pero Rodo me dijo: un error no marca una trayectoria, y tu trayectoria con nosotros ha sido buena. Por ende, este error no define quién tú eres. Y la vergüenza comúnmente trata de poner este mensaje en nosotros. Te hace creer que eso eres tú, ¿ya? Pero en verdad tu trayectoria ha sido buena. Hay muchos elementos de bendición en tu vida. Y quizás sí te has equivocado, has cometido errores, has fallado, has pecado. Pero ese no eres tú. Y lo que Dios quiere hacer a través de la plomada divina es volverte nuevamente
al centro, para que juntos podamos hacer una nueva edificación fundamentada en su verdad. Quiero que pasemos a la siguiente diapositiva. Va a salir un pequeño ejercicio. Este ejercicio se los voy a leer, no lo vamos a hacer porque lógicamente no tenemos la interacción para hacerlo, ¿ya? Pero se los voy a leer rápidamente para que cuando ustedes estén trabajando con un paciente, ¿ya? Esto los puede ayudar, ¿ya?, a identificar algunas de las áreas de dolor o algunas de las áreas en las que ellos se vieron afectados por el mensaje de un falso profeta. Entonces el ejercicio dice: compartir una tormenta que Dios permitió en tu vida y cómo se produjo una transformación después de esto y en qué áreas te viste afectado. Y la segunda pregunta es: comparte una tormenta que tú identificas que estás pasando en este momento. Comparte una tormenta que tú identificas que estás pasando en este momento. Estas son preguntas abiertas, ¿ya? Normalmente cuando tú haces una pregunta cerrada dentro de una consejería, tú vas a recibir un sí o un no por respuesta. ¿Ya? ¿Cómo te sientes? Bien, mal. ¿Por qué? Porque sí, ¿no? La idea es que tú puedas tratar de generar preguntas que sean un poco más abiertas, porque las preguntas abiertas siempre te van a entregar más información, ¿ya? Pero estos son principios básicos de consejería que seguramente de pronto tiremos un seminario de eso por ahí más adelante, ¿ya? Pero las preguntas abiertas normalmente están ligadas a buscar la apertura del corazón. Por ejemplo, cuéntame, ¿qué te trajo por aquí? Es una pregunta más abierta. La idea es que tú siempre trates de rescatar información, ¿ya? Porque esta información te va a dar algunos indicativos de con qué la persona está luchando y cómo le podemos ayudar. Pero sigamos adelante. Vamos a la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ahí. Vamos a Amós, capítulo 5, verso 19. Amós, capítulo 5, verso 19. Dice: como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿Ya? Si tú te das cuenta, este hombre está recostado sobre un muro. Este muro para él representa un lugar de refugio. Y muchas veces estos son los muros que nosotros edificamos en nuestra vida. Y cuando vienen situaciones de tormenta, nosotros tendemos a ir al lugar de refugio, ¿ya? En Chile a este hombre le dirían quemado, en Colombia le dirían salado, en otros países no sé, muy mala suerte, ¿no? Yo no creo en la suerte, yo creo que la suerte es la ilusión del desesperanzado. Nosotros tenemos nuestra confianza puesta en el Señor. Pero el punto es que este hombre se encuentra con un oso. No sé cuántos han tenido un encuentro con un oso en algún momento. No, yo los he visto, pero detrás de rejitas, ¿cierto? En zoológicos o en diferentes lugares. Pero recuerdo que en Estados Unidos fuimos a realizar un trabajo. Nos regalaron unos días de descanso en unas cabañas junto a mi esposa y nos dijeron: cuando salgan a caminar por los senderos, no se alejen de los senderos porque pueden encontrarse con un oso. Entonces como que se te quitaban las ganas de caminar, ¿cierto? Este romanticismo de salir a caminar juntos por los senderos
como que ya no te daban muchas ganas de estar allí. Pero recuerdo que una noche hicieron una fogata, apenas yo vi la fogata, yo dije, gloria a Dios, Señor, un asado. No era un asado, amados, era para hacer más melos con chocolate y galletas. Para mí fue una gran desilusión, pero bueno, una experiencia cultural para aprender, fue un lindo tiempo. Pero estando sentados ahí en esa fogata, mi esposa me hizo una pregunta. Ella me dijo, ¿qué pasaría, mi amor, si apareciera un oso? Y yo creo que ella se esperaba una respuesta heroica, ¿no? De mi parte, no te preocupes, mi amor, así como David descenderá el espíritu sobre mí, yo le desprenderé la mandíbula. Pero en realidad yo le dije, mi amor, usted corra como nunca en su vida ha corrido, que lo más que yo puedo hacer es como gritar un poquito para darte tiempito para que tú corras, que yo también voy a correr. Pero yo creo que en este tipo de situaciones nosotros buscamos un lugar de refugio. Y recuerdo que yo le dije, y lo más importante es que llegues a la casa, ¿ya? Tú no tienes que correr más rápido que el oso, tú tienes que correr más rápido que los que están allí. Y yo creo que el punto es que cuando tú comienzas una carrera escapando de algo, normalmente escapamos de situaciones en nuestra vida, y cuando tú crees que llegas a un lugar de descanso, lamentablemente te encuentras con el león. Y no es lo mismo correr una carrera que empezar una carrera pero ya estando cansado. Y esta es una de las estrategias del enemigo, cansarte, porque cansarte nubla tu visión y te lleva a tomar malas decisiones. El punto es que en este pasaje el hombre se escapa del león, se escapa del oso, se escapa del león. Recuerdo que estando en África, estuvimos en una reserva de leones blancos, hermosos estos leones, pero recuerdo que lo que nos separaba era una pequeña cerca, y en mi corazón yo empecé a luchar. ¿Qué pasaría si un león de estos se salta a la cerca? ¿Qué haría? ¿Realmente asumiría una actitud como la de David o más rápido que quién tengo que correr? ¿No? Pero ustedes no se preocupen, que la palabra dice que el pastor da la vida por sus ovejas, así que ahí sus pastores se sacrificarán, ¿no? Pero el punto es que estas cosas generaban temor en mí. Y lo que logré percibir es que cada vez que yo sentía temor, yo empezaba a buscar una zona de seguridad. Y normalmente estas zonas de seguridad son aquellas que nosotros mismos hemos edificado con el tiempo. Pero si tú te das cuenta en el texto, en el momento en que él llega a su zona de seguridad, se encuentra con la serpiente. Y el ataque de la serpiente no es tan perceptible, ¿ya?, como el ataque de un león o de un oso. Es un ataque mucho más silencioso. Pero la pregunta es, ¿qué haces cuando llegas a casa? Hoy en día estás todo el tiempo en casa, pero cuando llegas de un tiempo de mucho ajetreo, llegas de un tiempo difícil o vives una situación difícil, cuando llegas a casa normalmente tú bajas la guardia, normalmente te relajas. Y si te das cuenta, cuando él se relajó, cuando él se recostó al muro, fue cuando la serpiente logró morderlo. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Que muchas veces el enemigo utiliza el engaño a través de diferentes tipos de presiones, ya sean sociales, ya sean sugestivas, espirituales, pero él te quiere llevar a tus falsos lugares de refugio. Y en estos falsos lugares de refugio, normalmente él lanza el ataque más certero. Es allí donde viene el ataque de esta serpiente que te puede lastimar. Quiero que pasemos a la siguiente diapositiva. Ya vamos a ir concluyendo. Pero una de las cosas que nosotros podemos ver en la diapositiva, ¿ya?, es que nosotros tenemos el conocimiento en nuestra mente. Y mucha de la información que hay en nuestro conocimiento está basada en el engaño. Y cuando la información está basada en el engaño, esto produce una atadura.
Entonces, en las áreas donde hay engaño, comúnmente hay ataduras. Y las ataduras no te dejan avanzar. Por eso la Biblia nos habla de que Él quiere romper todo yugo de esclavitud, todo lo que te frena, todo lo que te ata, todo lo que te retiene, ¿ya? Pero por otro lado, cuando nosotros comenzamos a conocer la verdad, la palabra dice que conocemos la verdad y la verdad nos hará libres, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que nosotros impartimos verdad en nuestro conocimiento, recibimos también revelación del Espíritu y esto comienza a traer libertad. Entonces, Juan 8:32 nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Cuántos se acuerdan del verso 31? Ya estamos por terminar, ¿ya? ¿Cuántos se acuerdan del versículo 31? Sin buscarlo. Porque hemos escuchado muchos mensajes, ¿cierto?, acerca del versículo 32, pero es interesante que el verso 32 comienza con la letra I. Y bajo la norma de la lengua castellana, la I nos indica que hay una conjunción. ¿Eso qué significa? Que el versículo 32 está sujeto al 31. ¿Cuántos se acordaron del 31 sin mirarlo? Posiblemente algunos pocos. ¿Y qué dice el verso 31? Que aquellos que puedan permanecer, ¿cierto? Y también nos habla de discipulado, ¿ya? Entonces, si tú te das cuenta, vemos dos características en el verso 31. Jesús le dijo a los judíos que aquellos que habían creído, ¿ya?, que debían permanecer para verdaderamente ser discípulos suyos y conocer la verdad, y la verdad os hará libre. O sea que antepuesto a la verdad hay dos prerequisitos, que es la permanencia y el discipulado. Y muchas veces esta es una de las áreas en las que nosotros fallamos para conocer a la verdad. Porque muchas veces lo que pasa es que nos presentan a Jesús, pero no tenemos ni permanencia ni un buen discipulado. Entonces decimos, no, si ya yo soy libre porque acepté a Cristo en mi corazón. Pero amado, no has permanecido y tampoco has recibido un buen discipulado. Y parece ser que la permanencia y el buen discipulado es lo que te lleva a experimentar la verdad. Entonces, para concluir, quiero que pasemos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Pasa a todos. Ahí, la anterior. Entonces, aquí vemos el texto de Juan 8:32 y quiero concluir leyendo Isaías 28:15. Isaías 28:15 dice: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Entonces, amados, el enemigo nos lleva a levantar estos falsos refugios, pero estos refugios están fundamentados en una mentira. Y muchas veces nosotros creemos que cuando venga el azote, que cuando vengan los tiempos difíciles, nosotros nos vamos a poder refugiar en estas mentiras, pero nos hemos dado cuenta que no, que estas cosas en realidad nos atormentan, ¿ya? Y por eso Dios quiere que nosotros encontremos el verdadero refugio en la verdad. Y lo que dice Juan 14:6, ¿ya? Juan 14:6 es: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que nos indica que la verdad no es solo un sistema de creencias, la verdad es una persona, y esta persona es la persona de Jesús. Y es Él quien tiene la verdad que tú necesitas para ser libre. Amén.
¿Qué les parece si oramos y presentamos esto delante del Señor? Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias por tu verdad. Gracias por las cosas que tú has estado hablando en nuestras vidas. Yo te quiero invitar que allí donde mis hermanos están, creo que todos estamos en diferentes contextos, diferentes lugares, pero yo oro que tú puedas hacer memoria de cómo el engaño, cómo la mentira, cómo los falsos profetas pudieron afectar sus vidas en diferentes instancias. Yo te pido que tú reveles cuáles son los mensajes que ellos aceptaron en una etapa de su vida y que hoy en día son una lucha. Mensajes como el yo no puedo, no soy acepto, no soy suficiente, no tengo lo necesario. Esto es para otros, no para mí. No sé, Dios, no sé en qué áreas algunas personas pudieron ser afectadas, pero yo oro que tú descubras la mentira y nosotros podamos empezar a establecer el lamento de verdad. Lo que tú dices respecto a nosotros. ¿Cuál es tu verdad para mí? ¿Cuál es esa verdad que va a producir una reconciliación conmigo mismo? ¿Hay alguna figura de autoridad que necesito perdonar? Padre, extendemos perdón. Extendemos perdón. Y amados, allí donde están, yo los quiero invitar a que una vez finalicemos esta charla, ojalá puedas tener un tiempo con Dios y meditar, pedirle a Dios que te ayude a identificar aquellas áreas en las que quizás pudiste ser afectado y en las que Él hoy te quiere hacer libre a través de su verdad. Pero recuerda, permanencia y buen discipulado. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Ha sido un lindo tiempo. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes, los que están aquí por Zoom, los que nos están siguiendo en las redes sociales. Gracias a todos, cariños a nuestros familiares, seres queridos y a los que no conocemos. Esperamos que esto también esté siendo de bendición. Ahí nos están saludando el hijo de Gabriel y Sidoni. Un abrazo ahí. Dios les bendiga. Pero bueno, amados, mañana, misma hora, mismo lugar. Recuerden que el seminario empieza a las 8 en punto. La idea es que ustedes puedan estar un tiempito antes, especialmente los de Zoom, porque necesitamos autorizarles la entrada a los que están en el listado, ¿ya? Y el resto de las personas que nos acompañan por las redes sociales, muchas gracias, está siendo de mucha bendición. Ayer hacíamos un conteo de bastantes personas participando, así que realmente damos gracias al Señor y esperamos que esto sea de bendición para todos. Que Dios les bendiga mucho. Amén, gracias. Chao, que Dios les bendiga. Saludos y bendiciones a todos. Dios te bendiga. Chao, bendiciones. Bendiciones, nos vemos mañana. Bendiciones. Dios les Chao, bendiga. muchas gracias por todo. Bendiciones. Qué bueno, que disfrutan, estamos trabajando para ustedes. ¿Desde dónde nos están escuchando? Desde Chile. Colombia. Colombia, Chile, esta luz aquí. España. De España, República Dominicana. En Ecuador había personas en Facebook. Ya, mañana misma hora, mismo canal. Dios les bendiga. México. México, sí. Oh, México. Colombia. con ustedes. Bien. Argentina. Argentina.